Piensa en la mayonesa. Para la mayoría, no es más que un frasco blanco en la nevera, una salsa que acompaña bocadillos, ensaladas o papas fritas. Pero detrás de esa crema aparentemente simple se esconde un proceso industrial complejo, casi coreografiado, donde cada gota de aceite y cada yema de huevo cumplen un papel crucial. Hoy abrimos las puertas de una fábrica que produce miles de kilos de mayonesa al día, y te mostraré que lo que parece un condimento cotidiano es en realidad el resultado de una cadena de decisiones científicas, tecnológicas y hasta históricas. Cada jornada en estas instalaciones se producen alrededor de 3,7 toneladas de mayonesa. Una cifra impresionante si pensamos que en una cocina casera, con suerte, prepararíamos unos cientos de gramos en unos pocos minutos. Pero aquí, el reto es distinto. Mantener siempre la misma textura, el mismo color y sobre todo, el mismo sabor, lote tras lote, día tras día. Y para lograrlo, el viaje empieza mucho antes de que la mezcla se realice. El secreto no está solo en las máquinas, sino en la selección cuidadosa de las materias primas. El aceite vegetal llega en camiones cisterna gigantes que se descargan en enormes depósitos de acero. Allí permanece bajo estrictas condiciones de almacenamiento, protegido del aire y la luz, porque incluso una mínima impureza o un exceso de oxidación puede arruinar toda la producción. Antes de entrar a la planta, ese aceite pasa por filtros adicionales que eliminan hasta la más pequeña partícula de polvo. Al mismo tiempo, en otra sección de la fábrica, las yemas de huevo pasteurizadas son retiradas de las cámaras frigoríficas. No se usan huevos enteros sin tratar, porque el riesgo bacteriano sería demasiado alto. En cambio, las yemas se pasteurizan y luego se llevan poco a poco a temperatura ambiente. Parece un detalle sin importancia, pero esta transición controlada evita choques térmicos que dificultarían la mezcla. El vinagre o el jugo de limón, responsables de la acidez característica de la mayonesa, se miden con una precisión casi quirúrgica. No se trata simplemente de añadir un poco a ojo, como podríamos hacer en casa. Aquí, la proporción debe ser exacta porque de ella depende no solo el sabor, sino también la seguridad microbiológica del producto. El vinagre se combina con agua purificada en tanques especiales, donde se ajusta la acidez al nivel óptimo. Luego se añaden sal, mostaza en polvo y otras especias cuidadosamente molidas. Todo este conjunto pasa a un tanque de premezcla donde potentes palas giratorias se aseguran de que no queden grumos, de que cada cristal de sal y cada partícula de mostaza se disuelva por completo. Caminar por la planta en este punto es como entrar en un espacio donde el tiempo se acelera. Tubos de acero transportan líquidos de un lado a otro, válvulas se abren y cierran con un chasquido metálico, y cada operario observa pantallas que muestran temperaturas, presiones y caudales. No hay improvisación. Cada ingrediente que entra en juego está registrado, pesado y verificado. La fábrica parece un laboratorio a gran escala, pero lo que busca crear no es un medicamento, sino un sabor que todos tenemos en la memoria. Y cuando todo está preparado, llega el momento más esperado, la emulsificación, la verdadera magia detrás de la mayonesa. Pero esa parte de la historia, aún más fascinante, la descubriremos en la siguiente sección. La palabra clave que convierte un puñado de ingredientes comunes en la crema aterciopelada que todos conocemos es emulsificación. Puede sonar a término de laboratorio, pero en realidad es un proceso químico que ocurre frente a nuestros ojos cada vez que alguien bate aceite y huevo en la cocina. La diferencia es que, en una fábrica, ese fenómeno se multiplica a escala industrial y requiere maquinaria de una precisión asombrosa. En una sala de la planta se alzan los homogeneizadores, enormes batidoras de acero inoxidable que parecen motores de avión más que utensilios culinarios. Son las guardianas del secreto de la mayonesa. Están equipadas con agitadores de alta velocidad, sensores de temperatura y sistemas de enfriamiento integrados. Aquí no basta con batir rápido. Aquí se trata de controlar cada variable al milímetro, porque una ligera desviación puede transformar la mezcla en un líquido cortado e inutilizable. El ritual comienza con las yemas de huevo. Se vierten en la cuba principal de la máquina, y de inmediato los agitadores comienzan a girar a velocidades imposibles de alcanzar en una batidora doméstica. El sonido metálico retumba en la sala, mientras la mezcla de vinagre, agua y especias se introduce lentamente.
La temperatura se mantiene constante entre 20 y 25 grados centígrados, un rango que garantiza que las proteínas de la yema estén lo suficientemente flexibles como para atrapar las diminutas gotas de aceite que pronto se incorporarán. Y llega el momento más crítico, la adición del aceite. Imagina un chorro constante, casi imperceptible, que cae en forma de hilo finísimo dentro del tanque mientras las palas giran sin cesar. Cada gota de aceite que entra es inmediatamente rodeada por proteínas y lecitinas de la yema, formando microcápsulas invisibles a simple vista. Este proceso, multiplicado por millones de gotas por segundo, es lo que da origen a la textura cremosa de la mayonesa. Si el aceite entrara demasiado rápido, se separarían fases, la mezcla se cortaría. Pero aquí todo está calculado. Los sensores controlan el caudal, y los operadores vigilan que nada interrumpa el delicado equilibrio. El interior del homogeneizador es un espectáculo invisible. A simple vista solo verías una crema blanca formándose poco a poco, pero en realidad ocurre un ballet microscópico. Las gotas de aceite, que deberían flotar y separarse, quedan atrapadas en una red invisible creada por las proteínas del huevo. Es como si millones de pequeñas esferas quedaran suspendidas en el aire, incapaces de escapar. Esa es la esencia de la emulsión. Pero no acaba ahí. Una vez que todo el aceite se ha integrado, la mayonesa pasa por un segundo tratamiento, la homogenización a presión. La mezcla se hace pasar por diminutos orificios a velocidades altísimas, lo que rompe aún más las gotas de aceite y las distribuye de manera uniforme. Esto asegura que no haya grumos ni diferencias de textura entre un frasco y otro. El resultado es una crema de consistencia perfecta, idéntica en cada lote. El control de calidad comienza en este mismo punto. Sistemas automáticos toman pequeñas muestras directamente del flujo de producto y las analizan en tiempo real. Se miden parámetros como la viscosidad, el nivel de acidez y la coloración. Si alguno de estos indicadores se desvía de lo esperado, la producción se detiene. No hay margen para errores. La uniformidad es la clave del éxito. Cuando el lote supera todas las pruebas, la mayonesa recién creada viaja a tanques intermedios, donde reposará unas horas antes de la siguiente etapa. Pero ese descanso es engañoso, porque lo que está a punto de ocurrir es tan importante como la emulsificación, la preparación para el envasado. Y allí, el proceso se vuelve todavía más fascinante. La mayonesa que ha salido del homogeneizador parece estar terminada. Blanca, espesa, con la textura sedosa que todos conocemos. Pero en realidad aún queda un tramo crucial antes de que pueda llenar frascos y viajar a las estanterías de los supermercados. Lo que ahora parece un producto acabado es, en esencia, una base lista para recibir tratamientos adicionales, controles de calidad aún más estrictos, y en algunos casos, transformaciones que darán lugar a distintas variedades de sabor. Primero, la mayonesa fluye a través de conductos herméticamente sellados hacia tanques intermedios de acero inoxidable. Son recipientes enormes, brillantes como espejos, capaces de contener miles de litros del aderezo. Allí, el producto descansa unos minutos, lo suficiente para estabilizarse. Pero ese tiempo también se aprovecha para algo más. En este punto se pueden añadir ingredientes que convierten a la mayonesa en una gama completa de productos. Basta con introducir hierbas aromáticas, especias especiales o aromas naturales para dar lugar a mayonesas con ajo, con limón, con pimienta o con cualquier otro perfil de sabor que demande el mercado. Sin embargo, antes de avanzar hacia el envasado, hay un enemigo silencioso que debe ser eliminado: el aire. Durante el batido y el traslado, diminutas burbujas quedan atrapadas en la mezcla. A simple vista, apenas se notan, pero su presencia es peligrosa. No solo alteran la apariencia, dando una textura poco homogénea, sino que también aceleran la oxidación, lo que acortaría la vida útil del producto. Para resolverlo, la mayonesa pasa por cámaras de vacío especializadas. En estos compartimentos, la presión desciende de golpe y el aire atrapado escapa como pequeñas explosiones invisibles. Lo que queda es una crema lisa, brillante y estable, lista para enfrentar la etapa final. Y llega el momento que más impresiona a los visitantes de la planta: el envasado. En esta zona de la fábrica todo se mueve con una precisión casi hipnótica.
Cintas transportadoras alinean frascos de vidrio, botellas plásticas y envases flexibles que avanzan en fila como soldados. Cada uno de ellos ha pasado previamente por rigurosos procesos de limpieza y esterilización. Los frascos de vidrio son lavados con agua a presión, luego secados con aire purificado. Los envases de plástico, que suelen llegar ya esterilizados, se inspeccionan con cámaras y son sometidos a un soplado con aire filtrado para asegurar que no haya ni una sola mota de polvo en su interior. La mayonesa, bombeada desde los tanques, entra en las máquinas de llenado. Estas boquillas no vierten el producto al azar. Están diseñadas para sumergirse levemente en el envase y ascender mientras lo llenan. De esa manera se evita la formación de bolsas de aire en el interior. Cada envase recibe exactamente la misma cantidad de producto, controlada por sistemas electrónicos de alta precisión. No importa si se trata de un frasco de 200 gramos o un balde industrial de varios kilos. El margen de error permitido es de apenas unas décimas de gramo. Una vez lleno, el envase pasa a la estación de cerrado. En el caso de frascos de vidrio o recipientes de plástico rígido, brazos mecánicos colocan tapas y las ajustan con un torque perfectamente calculado, lo suficiente para sellar herméticamente, pero sin llegar a dañar la rosca. En los envases flexibles, como los típicos tubos exprimibles, se utiliza un sistema de sellado térmico o por ultrasonido, que funde los bordes para crear una barrera infranqueable al aire y a los contaminantes externos. Pero no basta con cerrar. El consumidor también necesita reconocer lo que está comprando. Por eso, inmediatamente después llega la fase de etiquetado. Enormes carretes de etiquetas giran a toda velocidad, mientras máquinas automáticas colocan cada una con precisión milimétrica. Ni torcida, ni arrugada, ni desplazada. Todo debe estar perfectamente alineado. La estética del envase es parte de la experiencia del producto, y aquí no se permite ningún defecto. Finalmente, antes de salir de la línea de envasado, los frascos atraviesan un sistema de inspección visual de última generación. Cámaras de alta velocidad, conectadas a softwares de visión artificial, revisan cada envase uno por uno. Si detectan una tapa mal sellada, una etiqueta defectuosa o una irregularidad en el nivel de llenado, el envase es apartado de inmediato. Solo los productos impecables continúan hacia los almacenes. En este punto, el consumidor diría que la mayonesa está lista. Pero la historia aún guarda una sorpresa. La mayonesa no solo es un producto de cocina. Su historia esconde raíces profundas en la cultura europea, y sus usos van mucho más allá de la mesa. Esa parte de la historia, sorprendente y a veces insólita, es la que descubriremos a continuación. Hasta ahora hemos visto la mayonesa como un producto técnico, fruto de procesos industriales rigurosos. Pero lo fascinante es que detrás de esta salsa blanca hay una historia cultural que se remonta siglos atrás, una historia en la que se entrecruzan guerras, cocineros improvisados y hasta disputas sobre su verdadero origen. Muchos sitúan su nacimiento en el siglo XVIII, en un pequeño rincón del Mediterráneo, la isla de Menorca, en España. Según la leyenda más repetida, en 1756, durante la Guerra de los 7 Años, el duque de Richelieu, comandante francés, derrotó a los ingleses en el puerto de Mahón. Para celebrar la victoria, los locales ofrecieron a su ejército una salsa hecha a base de yema de huevo y aceite, un aderezo sencillo pero delicioso. El chef personal del duque, fascinado por aquella preparación, la llevó consigo a Francia y la popularizó en los banquetes aristocráticos. Desde entonces se la conoció como mahonesa, en honor a Mahón. Otros historiadores, sin embargo, aseguran que no hay que buscar tan lejos. Para ellos, la mayonesa ya existía en la tradición culinaria francesa, derivada de la palabra antigua moyeu, que significa yema de huevo. Y quizás nunca sepamos la verdad completa. Lo que sí está claro es que, tras su llegada a París, la salsa se convirtió en un símbolo de sofisticación culinaria. Primero fue privilegio de las élites, luego, con el paso del tiempo, llegó a las cocinas de toda Europa. El gran salto ocurrió a inicios del siglo XX, cuando la industrialización permitió producirla en masa. Hasta entonces, la mayonesa era algo que se hacía en casa o en restaurantes, batida a mano, con el riesgo constante de que se cortara.
Pero con la aparición de las fábricas de alimentos, la receta pasó del mortero casero a las batidoras industriales. Ese fue el momento en que se democratizó. De un lujo de pocos, pasó a ser una salsa común en casi todos los hogares. Hoy, la mayonesa se produce y consume en los 5 continentes, en cantidades que superan las decenas de miles de toneladas al año. Y sin embargo, lo más interesante es cómo cada cultura ha reinterpretado la mayonesa a su manera. En Japón, por ejemplo, se la considera casi un producto gourmet. La famosa marca Kewpie elabora una versión con vinagre de arroz y un mayor contenido de yema, lo que le da un sabor más intenso y umami. Los japoneses la usan no solo en ensaladas, sino también en platos que sorprenderían a cualquiera: pizzas, sushi e incluso helados. En Bélgica y Países Bajos, la mayonesa ha desplazado al ketchup como acompañamiento de las papas fritas. En esos países, un cucurucho de papas con mayonesa es casi un emblema nacional. Pero la mayonesa no solo ha conquistado las cocinas, también ha encontrado usos insospechados en la vida cotidiana. Sus aceites y proteínas la convierten en un producto versátil fuera del plato. Hay quien la utiliza para eliminar etiquetas pegajosas en frascos, para dar brillo a muebles de madera o incluso como mascarilla hidratante para el cabello. Aunque suene extraño, la mezcla de aceites y huevo actúa como un acondicionador natural que nutre y suaviza. Al mismo tiempo, la mayonesa se ha vuelto protagonista de récords insólitos. En 2012, un grupo de chefs rusos preparó la ensalada Olivier más grande del mundo en Moscú, un plato tradicional que llevaba más de 18 toneladas de ingredientes. Solo en mayonesa, se utilizó más de 1 tonelada. Esa escena, con cucharones gigantes removiendo un mar blanco de salsa, fue una prueba del lugar central que ocupa en la cultura gastronómica contemporánea. Y sin embargo, lo más curioso es que, para millones de personas, la mayonesa sigue siendo solo un frasco más en la nevera. Lo que no saben es que detrás de esa textura uniforme y ese sabor suave se esconde una historia de guerras, de intercambios culturales y de ingenio industrial. Pero aún hay un capítulo más por contar, un puente que conecta la mayonesa con otros productos cotidianos que también esconden procesos fascinantes. Y ese capítulo comienza con algo tan inesperado como un jabón. Con todo lo que hemos visto, queda claro que la mayonesa es mucho más que un aderezo. Es un producto que une tradición y modernidad, química y cultura, cocina e industria. De la mesa de un aristócrata francés a las cadenas de producción que llenan millones de envases al día, su historia es un recordatorio de cómo algo aparentemente sencillo puede transformarse en un símbolo global. Y, sin embargo, lo que la hace aún más fascinante es que su vida no termina en la cocina. Se infiltra en rituales domésticos, en cuidados de belleza, en usos inesperados que pocas personas se detienen a considerar. La próxima vez que abras un frasco, piensa en ello. Detrás de esa crema blanca hubo batallas históricas, decisiones científicas, controles de calidad rigurosos y hasta récords mundiales. Cada cucharada contiene siglos de historia y toneladas de ingeniería moderna. Y sin embargo, lo aceptamos como algo cotidiano, casi invisible en nuestra vida diaria. Pero esta no es la única historia de un producto cotidiano que esconde secretos extraordinarios. La fábrica de mayonesa me dejó una pregunta que me perseguía mientras caminaba entre los tanques de acero y las cintas transportadoras. ¿Cuántos otros objetos comunes de nuestra vida guardan procesos igual de complejos, igual de sorprendentes? La respuesta llegó poco después, en un lugar completamente distinto. Allí, el aire estaba impregnado de un aroma fuerte, vegetal, casi terroso. En vez de huevos y aceite, lo que dominaba la escena eran montañas de aceitunas recién cosechadas, brillando bajo la luz artificial de la nave industrial. Había entrado en una fábrica de jabón de aceite de oliva. Cada año, millones de litros de aceite se transforman en barras que viajan a todas partes del mundo. Y aunque muchos lo ven como un simple producto de higiene, el jabón de oliva tiene tras de sí una historia milenaria y un proceso de producción que combina la herencia de la antigüedad con la tecnología más moderna. Un producto que, al igual que la mayonesa, ha pasado de ser un lujo artesanal a un artículo de consumo masivo, y que guarda en su interior secretos químicos y culturales. Lo que viene a continuación no es menos sorprendente.
el viaje de una aceituna desde el campo hasta convertirse en espuma perfumada en nuestras manos. Una historia donde la saponificación, la paciencia y la tradición se funden para crear un producto tan humilde como universal.